Cuando cuento mi testimonio, lo que Dios hace, espero no quebrarme y poder contar cada detalle. Sabemos que la Biblia es un libro grande que tiene grandes historias, pero mire la historia clínica que tengo yo desde el 2018 hasta el 2024. ¿Sí? Y si estoy aquí, es porque Dios ha hecho un milagro. Un libro gordito mostrando que para Dios nada es imposible. Yo compartía con mi esposa, Dios puede hacer milagros de diferentes formas en estos tiempos. Dios puede hacer un milagro que te hable principalmente a ti. Dios puede hacer un milagro a través de un predicador, un pastor, un evangelista que venga a tu iglesia. Dios puede hacer un milagro también cuando el pueblo de Dios ora y clama, intercede para que esa alma pueda ser ayudada, rescatada. Dios ha sido bueno y más que fiel. Si estoy aquí es por la gracia. Sé que hay otro milagro. Chicharito tendría otro milagro para contar también. Lo que Dios hizo también en esos lugares donde estuvo en CTI, cómo Dios obró y hoy va a estar también con nosotros. Puedo decir de otras personas, pero Dios sigue obrando. Dios hace milagros, como decía, a través de un predicador, a través de un evangelista, a través de su palabra, a través de lo personal. Pero hay diferentes procesos. Hoy también yo he usado la medicina, la ciencia. ¿Por qué hay que prepararse también? Para aquellos que están estudiando, prepárese, porque Dios te puede usar también en esos lugares para bendecir. Hoy hablaba del emprendimiento del pastor, cuán importante es emprender, saber y hacer la voluntad de Dios. Porque en el entorno que nosotros nos movamos o estemos, Dios nos puede usar. Sea en la escuela, sea en el liceo, sea un profesional, sea un abogado, sea un médico, un enfermero, Dios te puede usar de la forma que quiera. Y a través de tu vida puede bendecir a otros. En el 2018 comencé con problemas con presión arterial. Una de la noche mi esposa se despierta inquieta porque el Señor le había inquietado porque que me despertara. Yo en ese momento me sacude y me estaba en ese momento ahogando. Me estaba faltando el aire. Y ahí era como la 1 de la mañana, corrí para el hospitalito. Tenía la presión 21. Me mandaron a clínica, me hicieron una punción, una biopsia. Lo que voy a contar son resumidos los puntos, pero Dios ha tenido cuidado de mi vida. Dios va a tener cuidado de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios tiene propósito divino sobre tu vida. Y Dios quiere cumplir promesas especiales que tiene sobre tu vida. Lo único que siempre tienes que recordar es honrarlo, es servirlo, dar lo mejor a nuestro Dios. Me hicieron la punción, la biopsia al riñón, saltó que tenía la enfermedad que yo tenía de nefropatía IgA. Se habían reducido los riñones, se habían envejecido. El funcionamiento de los 2 riñones en el 2018 era un 27%. Muy poquito y nada. Ahí empezaron con tratamientos a hacerme con la medicación y todo. Y llegué hasta el 2020 que me colocaron el catéter peritoneal, o podía hacerme la como conocida, como muchos conocen ustedes, la hemodiálisis, que es por la fístula, por el brazo o cuello.
que te hacen por tu misma sangre, que te sacan tu sangre, te la limpian y te la vuelven a colocar. Pero hay otro diseño que salió nuevo, que es por líquidos. Te ponen un catéter peritoneal en la parte de la panza, te ponen tipo una membrana en la parte del estómago, entra el líquido, pasa por tus riñones, te limpia, te saca los tóxicos y vuelve a salir y vuelve a recuperarte. En el 2021 comencé primeramente con las diálisis manuales. Se hacían cada 4 horas. Primeramente, lo hacía en la noche una vez porque estaba trabajando. Durante el día tenía el peritoneo seco y de noche me infundía la bolsa y al otro día me la sacaba y después iba a trabajar hasta así por 6 meses, hasta que las bolsas empezaron en el cuerpo a absorber el líquido y empezó a retener más líquido todavía y ese plan ya no servía. Pasamos al otro plan, que era el ciclador, tener una máquina, pero al tener la máquina tenía que tener las condiciones adecuadas en una casa. Saben que ustedes que en el 2020, 2021, eso puede ser otro milagro, que nosotros se alquilaba ahí en Salinas. Cuando nosotros tomamos ahí en Salinas, nuestra oración era que se pudiera comprar. ¿Por qué? Porque se estaba invirtiendo dinero en algo que no era nuestro, ni nuestra organización del concilio. Y era como estar tirando, orábamos al Señor, o que aparecía el dueño, o que se pudiera comprar algo, pero que fuera de la organización nuestra. Eso me va de Yapa, nada más que. Y en el 2018, cuando empecé la enfermedad, empezamos a ahorrar. Íbamos a comprar un terrenito en la montañesa, allá, lo habíamos visto. Y cuando surgió, apareció el dueño en el 2019, nos vendió. Ahí supimos que donde estábamos ubicados, que eran 2 solares, nuestra organización podía comprar uno, el otro no se sabía quién iba a comprar. En ese tiempo teníamos el salón de fiesta, está el salón de fiesta, pero era el que usaba el salón de fiesta era un narco y vendía droga y estaba ahí siempre en los quehaceres de él. Y digo, antes que se meta otro, vamos a plantearles de nosotros comprarles, y pudimos comprar el terreno de al lado de la iglesia, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios. Después ahí surgió que en el 2019 fuimos a la reunión de pastores en Pando y el pastor Mairena nos dice, ¿saben que apareció el dueño y quiere vender? Y se compró, ahí todo como yo le conté, se compró, y en el 2020 apareció el proyecto Esperanza, con la edificación que se hizo en San Luis, también en Neptunia. En sí fuimos la primera iglesia, porque fue el primer terreno justo comprado en ese momento, aunque fue la tercera edificada, fue el primer terreno que se pudo hacer la casa de nuestro Dios ahí. Por eso siempre digo que donde hay un plan y un propósito de Dios, siempre Dios va a cumplir. Pero sabemos que nosotros vivíamos en la casa pastoral, pero en la casa pastoral se había quitado el baño. Además, yo justo estaba en ese periodo que me habían puesto el catéter, no podía estar en la construcción y no estar mucho en contacto. Decidimos en un tiempo antes hacer nuestra casa en nuestro terreno, chiquita, 2 piezas y un baño, pero estamos ahí en nuestra casa. Nos pedía el fondo de recursos que tuviera cerámica, cielo raso, que tuviera mesada. ¿Por qué? Por el asunto de la diálisis tienen que tener todas las cosas lo mejor posible por cualquier infección o cualquier bacteria que uno pueda agarrar. Y se dio así que pudimos hacer, teníamos el baño y pudimos llevar la máquina a casa. Comenzamos con la máquina, ahí el tratamiento en la casa. Después que nos enseñaron en el clínica cómo usarla, algunas cositas la usaron, nos enseñaron mal. En el primer día, cuando llegamos a casa, dijimos, gloria a Dios, ya estamos en casa. Una bendición del Señor. Me enchufo en la noche por primera vez, con la expectativa.
eran como las 2:30, 1 de la mañana, y hace ¡puf! Se quema el transformador de la máquina. Pablo, levántate, mi esposo también, hacerme la diálisis manual, porque enseguida tenía que hacerme ahí, conectarme y hacérmela, y al otro día, a primera hora, ir hasta el clínico, porque cualquier acontecimiento mal que pasaba, era volver al clínico. Y ahí fuimos, me volvieron, me dijeron una cosa, me trajeron otro transformador, gracias a Dios, arrancamos bien. Pero a la semana me habían comentado que cuando la máquina sonara, por cualquier cosa, que apretaran un botoncito. Esa persona era porque no quería hacer el trabajo bien y para que no lo molestara en la noche. Y pasó que varias veces sonaba la máquina y yo apretaba el botoncito, el nivel pasaba, pero no me estaba purificando ni limpiando los tóxicos del cuerpo, lo cual eso llevó que me desvaneciera, que mi esposa me llevara al hospital, pero lo importante es que mi esposa había llegado dominado y me quería hacer una sopa. Yo le decía a mi esposa que esa mujer que está ahí me quiere matar. Imagínense cómo llegué a estar divagando, porque me estaba haciendo una sopa para que tomara, y yo le decía, no me le dé esa sopa, me están poniendo caldo, me quiere matar. Y me llevaron a ir medio agónico. En ese momento, porque se fatiga un poco entre la emoción y que el micrófono está luchando. Bueno, ese día que él estaba en casa, ¿verdad? Estábamos los dos. Vino mi suegra de visita a acompañarnos. Yo iba para la escuela bíblica y él es muy de hacer bromas cuando está bien. Yo me estaba bañando y empecé a escuchar una conversación extraña donde él decía, esta mujer me quiere matar. Esta mujer me quiere matar. Y yo escuchaba y dije, ¿estará haciendo una broma la madre? Cuando voy al cuarto, la madre estaba sorprendida, ¿no? La vista dilatada, y no entendía nada, y me decía, Pablo, no está bien. Voy al cuarto y le digo, bueno, si le estás haciendo una broma a tu madre, ya está pesada este tipo de broma, no. Y él me mira, y cuando lo miro a él, lo vi que él estaba descompensado realmente. Su vista estaba totalmente dilatada y no entendía ni a dónde estaba. Y me decía, esa mujer me quiere matar. ¿Qué mujer? Esa mujer era la mamá. Cuando me acerco, se me agarra como un niño, bien como un niño, se pone a llorar y me decía, no me dejes con esta mujer que me quiere matar. Entonces lo miro, me pongo a orar, y cuando me pongo a orar, él como que se vuelve en sí y me empieza a hablar, como si estuviera todo normal. Y me mira y me dice, él no se acuerda en ese momento, ¿no? Esa situación, estaba mi suegra presente en el cuarto, y me dice, el Señor me está llamando, me estoy yendo. Yo lo miro y le digo, no es así. Me estoy yendo, seguí sirviendo al Señor, no pares. Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Y empezamos a orar. Volví a desvanecerse. Y me decía, me voy. Entonces miro a mi suegra y digo, voy a ir a la escuela bíblica, voy a atender a los niños, Dios va a hacer algo. Me fui a la escuela bíblica, atendí a los niños, vine a casa y él estaba peor. Y él me decía, me estoy aprontando porque mañana tengo que ir a trabajar. Y de repente decía no sabía ni qué día estaba. Le preguntaba qué día era, le preguntaba, no sabía. Salí a caminar con él una media cuadra. Dije, no, Señor, tú vas a hacer algo. Caminé media cuadra con él, se me desvanecía. Digo, no, vamos para adentro. Fuimos al hospital, ese tiempo estábamos con el COVID, y él estaba con infección respiratoria y le habían hecho muchos hisopados porque ser una persona con riesgo hacía que los síntomas eran mucho más difíciles de soportar. Lo llevé en el ómnibus, fue una lucha, porque se me desvanecía, le daban ganas de vomitar, se volvía.
La gente lo miraba, le daba el asiento, todo el mundo usando tapaboca, nadie se quería acercar. Él se bajaba el tapaboca inconscientemente y empezaba a toser. Entonces eran los colores en mi cara que fluían. Cuando llegamos a la emergencia, al hospital, llego allí al Clínicas y cuando me vieron cómo llegaba él, vienen de seguridad a traerme la silla de ruedas prácticamente a la puerta. Me dijo, señora, usted no puede con él, llévelo. Lo llevo al piso 14, que ya nos conocían, era paciente de ahí atendido. Cuando llego al piso 14 vienen en él y me gritan, no, por protocolo no puede estar acá. Porque claro, él tosía, se bajaba el tapabocas y tosía, totalmente inconsciente. Entonces, por protocolo tuvo que ir a la emergencia, en la emergencia lo llevan a la zona de COVID, porque estaba con tos. Y yo decía, no lo pongan en COVID, que no tiene COVID y está con riesgo. Le hacían ensopado, no tenía ensopado, lo llevaban a otros, lo envolvían en film, lo habían envuelto en film directamente al piso 14 para hacerle la diálisis peritoneal. Bajaba, ¿verdad? Y en ese instante de subidas y bajadas hasta que lo internan, me quedé con aquello en mi corazón. Que él se estaba despidiendo, que él me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces cuando lo tratan, empiezan a tratar con él en la sala, en uno de los días ya no aguanté más, y venía a verlo, y lo único que hacían los médicos era sacudir la cabeza. No me daban informe nada. Sacudían la cabeza y me golpeaban el hombro. Era la única respuesta que tenía. Entonces un día me cansé de esa situación después de unos cuantos días de internación y pedí para hablar con la persona que tuviera más grado en el hospital. Que no me trajeran a nadie nuevo, que quería a alguien que tuviera más grado. La persona que estuviera al cargo de todo, grado 5, ayer me apareció. Cuando me apareció me preguntó qué era lo que me sucedía. Entonces la saqué para el pasillo. Junto con ella estaban los nefrólogos más especializados. Entonces le dije directamente, yo quiero saber cuánto están funcionando los riñones de mi esposo. Mire que yo no digo nada, pero leo mucho. Y el estado en que yo le traje, nadie me dijo que estaba urémico. Y ella me mira y me dice, sí, está urémico. Sí, pero ¿sabe por dónde me tuve que enterar? La Universidad de Chile, le empecé a nombrar la bibliografía que había leído. Y en ese estado urémico se me está yendo. ¿Cuánto funcionan los riñones de él? Me mira a los demás médicos y me hace, ¿qué es eso? Quiero que lo ponga en palabras. Y me dijo, hace tiempo que no funciona nada. No hay valor en sus riñones. Sus riñones están muertos. Entonces cuando me dice eso, le digo, ¿pero usted me está diciendo que no hay nada? ¿No hay nada para hacer acá? Ella me mira y me dice, estamos estirándole la vida lo más que podemos. Es un milagro que está así. No entendemos por qué está así todavía. No está funcionando. A todo eso, en el estado que estaba, se levanta. Mientras yo estoy hablando con la doctora y con todos los médicos en el pasillo, se asoma. Y cuando él se asoma, yo estoy de espalda a él, la doctora lo ve. Y la mujer me mira, lo mira a él y empieza a gritar. Y empieza a decir, Pablo, no te vas a morir. Pablo, no te vas a morir. No te vas a morir. Y yo hace 2 minutos me estaba diciendo que no había nada para hacer. Y ella me está diciendo que no. Eran momentos difíciles, ¿verdad? Él escucha esa parte donde le dice, ¿verdad? Él no se va a morir. En mi interior era difícil, porque era creerle a Dios, ver lo que estaba sucediendo con mi vista, lo que las emociones me decían, lo que el médico me decía. Yo decía seguro por dentro, por momentos pensaba, lo están alentando a él hasta el último momento. ¿Y yo qué? Y ahí el Señor venía, me desarmaba de nuevo, me volvía a armar en ese instante. Y después de eso también, en esa también fue cuando tuve peritonitis, eso fue en el 2024, en febrero, después de 2 días de mi cumpleaños, después del campamento nacional. Hice la técnica mal o algo, de peritonitis, y en lo cual no podían hacer nada. Era cuando eso con mi esposa, que
Y habían dos soluciones. Ya la manual no me podían hacer, me tenían que sacar la peritonitis y no había ninguna forma. Y en una de, me acuerdo que Dios me da la gracia, por favor, le digo, ¿por qué no me la hacen con la máquina? Y dice, no, Pablo, no te podemos hacer con la máquina porque pueda reventar. Bueno, ya estoy aquí y de la forma que la cosa, sé que la máquina puede hacer el trabajo. Y la hicieron pasándome la medicación por la máquina y gracias a Dios salí al 8º día del hospital. Después de eso aconteció que el 30 de abril del 2024, para ir resumiendo ya, me llaman el 30 de abril, estaba en casa, porque eran muy tempranito de la mañana, que me llamaron y me empiezan a decir si las bolsas estaban bien, si yo estaba bien, estaba con todo, con vómito, todas las preguntas médicas que me hicieron. Digo, ¿por qué tanta pregunta, doctora? ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo con las bolsas o algo? Dice, no es que pasó nada, es porque está tu trasplante. Y así recibí la noticia en ese momento cuando corté. No sabía si estaba agradecida, lloraba. Quedé como pasmada ahí en la cama cuando se había sentado en la cama, cuando sabía qué accionar. Sí me dijeron que tenía que hacerlo lo antes posible que fueras. Eso fue como a las 8 y algo de la mañana y 11:30 de la mañana ya estaba en el clínica para poder, ahí me hicieron los estudios correspondientes, me trasplantaron, gracias a Dios, Dios me guardó en la operación. Estuve 1 mes y 27 días porque el riñón, el que me habían trasplantado, él sí no quería agarrar, adaptarse con el mío y me trataron con diferentes tratamientos, con medicación. Me cambiaron tipo el plasma, el asunto de la sangre, todo, varios tratamientos. Llegué a usar 5 tratamientos en ese periodo y gracias a Dios ahí tenía justo un compromiso porque estábamos juntando dinero para pagar la contribución de la iglesia. Y habíamos comprometido en la iglesia el samaritano a hacer una cantina, era el 9 de junio y pedí permiso, aunque los operados no lo dejan salir, a mí me dejaron salir varias veces. Lo pueden saber cuando, en ese momento, cuando salí, participé de la cosa y volvía de vuelta con todos los cuidados. También saben que ese año también, creo que fue la edificación en Neptunio, que también fui por allí, en unos minutos estuve dentro del auto, pero estuve también acompañando. Y siempre algo que quiero recalcar, que nunca, más allá de lo que pasé, nunca dejé de adorar a Dios. Yo me olvidé algo de decirle que cuando me conectaba a la máquina me conectaba 12 horas. Sabemos que el día tiene 24. 12 horas, la mitad del día estaba conectado a una máquina que era de noche, por ejemplo de las 9 de la noche a las 9 de la mañana. Y en ese lapso yo me dormía nada más que 3 a 5 horas por día nada más. ¿Por qué? Porque yo me reinflamaba un montón con la acumulación, pues yo no orinaba en ese tiempo. Y era el único funcionamiento que hacía que la máquina era sacarme los tóxicos y sacarme el líquido del cuerpo. Pero en esos procesos que yo le decía, aprendí la mejor intimidad con Dios. Porque a veces pasaba noches, por ejemplo, de las 12 hasta las 3 y media de la mañana adorando al Señor de una manera tan especial. Y decía al Señor, yo quiero servirte hasta el último día de mi vida. Y cada día también, aprovecho cada día como si fuera el último. Gracias a Dios, hoy estoy trasplantado, no tengo que usar de máquina. Gracias a Dios, soy una persona normal como cada uno de ustedes, puede ir al baño y todo. Vemos la mano poderosa de Dios y puedo hacer varias cosas, pero siempre he dicho que es importante, porque muchas veces podía venir en mi mente, y si Dios no hace el milagro, Dios es un Dios soberano que siempre va a hacer milagros, pero si Dios no hace el milagro, ¿tú le vas a servir? Si Dios no hace el milagro, ¿tú vas a seguir siendo fiel a Dios? Pues es lindo cuando recibimos todo bendición, pero en los procesos más difíciles de nuestra vida, nosotros le damos lo mejor a Dios.
que podamos cada día nosotros dar lo mejor a Dios. Y algo más que en ese año saqué, como siempre hay como un plus en mi vida. En el 2024, después que me pusieron el riñón, cuando empezó a funcionar, mi anhelo era que me sacaran el catéter, porque sí, en el periodo que tuve casi 3 años, ahí yo no me podía meter en piscina, ni en playa, ni arroyo, no me podía bañar en ningún lado, solo en ducha, y con jabón neutro, nada más, y adiós. Y pedí, y cuando salí de ahí, en diciembre, me hicieron un lugar, me llamaron, me sacaron el catéter, pero dentro del bloque quirúrgico había una bacteria, que esa bacteria se instaló en la válvula del corazón, la cual me la tapó. Hice una ecocarditis en este año, estuve internado casi 2 meses, fue primero que tenían que saber si era el riñón, si era el corazón o era el vaso, porque me sentía reinflamado, me costaba respirar, y encontraron que era una ecocarditis. La válvula del corazón, la válvula aórtica, tiene 3 agujeros, 2 estaban tapados, la sangre que iba pegaba al no entrar, rebotaba y me estaba dañando el vaso. Pero no quiero contar más, quiero hacerlo resumido ya, que solamente Dios ha estado en todos los procesos. Y me estaban por dar el alta, justo ahí me descompuse. Cuando me descompuse, me desvanecí, hasta ahí me fui clínicamente, pero gracias a Dios puedo decir que estoy aquí, y ahí puedo darle a mi esposa que continúe un poquito más. Dice la palabra del Señor, permiso de apoyar acá. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias, y su corazón está firme, confiado en Jehová. Amén. Esto es una promesa de Dios para aquellos que temen a Dios, aquellos que aman a Dios, que respetan a Dios, que sirven a Dios, no por lo que sus ojos ven, sino por lo que no ven. Esa es nuestra fe, esa convicción, ¿verdad? Esa espera. Cuando todo parecía encaminarse, como decía mi esposo, había logrado el gran milagro de ser compatible, de haber llegado, ¿verdad? El trasplante que tanto la iglesia oró, tantas veces, yo sé que ustedes también estuvieron orando, que estuvieron apoyando, visitando, acompañando en ese proceso. Sucede esto que no era inesperado. Nosotros hacemos la broma que vieron como el auto nuevo, el service completo. Le hicieron el service en el corazón también. Si había algo que había que tocar, también fue ahí, al corazón. En ese proceso que él está internado, que detectan esa bacteria, ¿verdad?, que va al corazón, deciden operarlo, una operación de riesgo, corazón abierto, por protocolo 2 días de CTI. Sale de esa operación, venía encaminándose todo, y mientras él está operado, ¿verdad?, yo me voy a mi casa, después de unos cuantos días internada en el hospital, me llaman desde Mina mis hermanos que mi mamá había fallecido del corazón. No podía decirle la noticia a él, estaba recién operado. Había que cuidarlo. Pero también tenía que moverme. Dios hace las cosas en su orden y en sus detalles. Mi suegra había venido, justo habíamos coordinado que ese día lo cuidaba a ella, así yo me podía descansar. Ese día me fui para Minas. Cuando voy en viaje le cuento a él lo que había sucedido, y por la gracia de Dios dio las fuerzas suficientes, ¿verdad? Porque sin él nada podemos hacer. Y cuando llego allá, mis hermanos no son creyentes, ya habíamos perdido a nuestro papá, o sea que tuve que dar esas palabras de ese velatorio, acompañar a llevar el cajón, estar en ese momento, y la gente me preguntaba, los vecinos que hacía años que no me veían, ¿tu esposo? Mi esposo está internado, está saliendo de una operación. Pasaron 15 días cuando mi esposo está contando esto de que le van a dar el alta. Yo estaba trabajando, sirviendo en la iglesia, yendo a trabajar, durmiendo poco, obviamente. Llego a mi casa manejando, bajo del auto, muchas llamadas perdidas de mi suegra. Cuando la llamo, me dice, venite urgente al hospital. ¿Qué pasó? Pablo se descompensó. El corazón está confiado en el Señor. Y yo corté y dije, Señor, yo sé que tú tienes cuidado. Y seguramente se descompensó como tantas veces. Pero como a veces la gente no lo ve, no sabe cuál es la dimensión de la gravedad. Y yo pensé que era una vez más.
nada de lo que había sucedido. Entonces salí, me tomo el ómnibus, paro el ómnibus en la mitad de la ruta, me paro el ómnibus, subo, llego al Clínicas. Cuando entro al piso 14, ahí fue donde me encontré con otra realidad. Llego al piso, todos ya no conocen, después de 3 años y medio de estar ahí, meses internados. Empiezan a salir las NER, ¿verdad? Y las enfermeras del piso, con una cara de tristeza, llorando, algunas de ellas, y vienen a abrazarme. Mi suegra sentada en un sillón llorando. Me abraza y me dicen, Claudia, lo sentimos mucho. Yo quedé dura como una piedra. Y mira, digo, ¿qué? Lo sentimos mucho. Se nos fue. Ellas veían que yo no reaccionaba. Me dice, ¿estás entendiendo, Claudia? Pablo se fue. Se acaba de ir. No. Entonces, en ese momento, sale una enfermera gritando, dijo, ¡volvió! 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 Yo me quedé dura. Me siento allí y venía todo el equipo de enfermería que ya estaban yendo de turno y se quedaron para acompañarme. Se quedan alrededor mío y me dice, Claudia, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué necesitas? Y yo le dije, que hace 15 días perdí a mi mamá. Ahora llego al hospital y me dicen que mi esposo se fue. No puede ser. En eso no había terminado que él volvió y ya estaba. Se fue clínicamente, murió delante de los médicos y volvió. ¿Pero en qué condiciones volvió? Volvió en las peores condiciones. Entonces, en ese proceso, sale una doctora, me llama, encargada en ese momento, de ese lugar, y agarra a mi suegra y me abrazan y me dice, Claudia, Pablo se nos fue, volvió. Hay un sangrado. Él hizo un infarto, lo reanimamos, volvió, pero hay un sangrado interno que en cualquier momento puede volver a pasar. Enseguida hay que cortar. Tiene que venir de cirugía a cortar, a drenar ese sangrado. No sabemos dónde está, no sabemos lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Y me dice, y solamente queda algo para hacer. Claudia, vamos a orar. Me dice. Yo la miro a la mujer, porque dice, no, yo estoy delirando, esta mujer me está pidiendo. Después lo confirmé 2 o 3 veces con mi suegra y con la gente que estaba alrededor, porque yo no podía creer lo que la mujer me estaba diciendo. Me dice, vamos a orar. Yo sé que sos mujer de fe. Vamos a orar. Me agarra la mano y me dice, oremos. Yo sé que por la gracia de Dios nomás oré y sé que salió de lo más profundo porque aquello brotó como un mar que tenía que salir. Sé que le pedí al Señor que hiciera el milagro. Ella me suelta la mano y se metió hacia adentro. Vuelve a salir. 5 minutos pasaron de esto. Y me dice, Claudia, vení. Me acerco a ella. Se pone la mujer así. Yo no entendía nada. Y me dice, vamos. ¿Vamos qué? Ora por mí. ¿Por vos? Ora por mí. Ora por mí porque no está viniendo la persona que tiene que venir a hacer lo que tiene que hacer. No llegamos. No vamos a arriesgarnos de nuevo. Yo voy a poner manos sobre el cuerpo de Pablo. Yo soy nefróloga, no soy cirujana cardíaca. Yo lo voy a hacer. Pero necesito que vos ores por mí. Puse la mano sobre ella. Yo sé que empecé a hablar en lenguas y orar allí delante de ella. Se mete de nuevo. Pasaron unos minutos, la gente pasaba, venía, hay noticias, no hay noticias, ¿qué pasa? La gente entraba, salía. De repente sale la doctora a la cual había orado. Y empieza a gritar y decirme, Claudia, seguí orando, seguí orando. Te dije que tenías que tener fe, seguí orando. Acaba de aparecer la persona que tiene que aparecer. Estaba poniendo ahí el bisturí ahí y aparece la persona. Vino la cirujana, cortó. Pasaron unos minutos, viene ella y me dice,
Te dije que tenías que tener fe, ¿no? Sacamos algo, sacamos una jeringa. Y le pregunto, obviamente, ¿de qué? Si era infección, materia, líquido, sangre, ¿qué era lo que habían sacado? Me dice, sangre. Acabamos de sacar sangre. Yo solamente te voy a pedir algo. Que te quedes acá, pero que sigas orando. Se fue. Al ratito viene y me dice, no vas a creer, 800 miligramos de sangre acabamos de sacar en este momento. Hay que moverlo a CTI. La situación es crítica. Hay discusiones si lo movemos de donde la sala donde él está al CTI. Después que llegaron a un acuerdo, lo llevan a CTI. Yo lo veo pasar hacia la CTI. Obviamente área restringida. Y una de las limpiadoras allí me dice, ¿los documentos los tenés vos? No, los documentos los tenía él porque estaba acá internado. Me dice, seguramente debe estar adentro. Y cuando dice debe estar adentro, me dice, pero vos venís con nosotros, vos sos parte del equipo, vamos. Y me metí con ella allí. Entonces vi el traslado de él directamente, de la cama, la intubación, todo. Cuando me ven los médicos me dicen, pero señor, ¿usted qué está haciendo acá con nosotros? No, me dijeron que entrara. Y entonces ella dijo, no, yo le dije que entrara. ¿No? Entonces me dan los documentos, me dan todo. Y cuando voy a salir, me llaman y me dicen, no se vaya señora, venga con nosotros. Me llevan a una pieza y me dicen, te recomendamos que no te vayas. No sabemos si llegan a horas. No hay nada para hacer. Estamos esperando y observando qué sucede. Tenemos todo acá para atacar si pasa algo. Pero no te vayas lejos. Es más, anda a buscar todas sus pertenencias. Ya no sabemos qué puede pasar. Me fui, pasar la madrugada, no había noticias. Fui nuevamente a preguntar. Me decían que la situación era grave, que la situación estaba muy complicada, que él estaba en un estado donde habían tratado de inducirlo porque no iba a soportar, que había que tomar una decisión. Entonces en la mañana temprano había un equipo médico impresionante de nefrólogos, cardiólogos, anestesistas, todo el equipo, ¿verdad?, reunido. Yo mirándolo a través del vidrio cómo se reunían y discutían, porque me permitían ir hasta ahí, entrar y mirar. Entonces viene el médico encargado del CTI y me dice, bueno, hemos tomado una decisión. La decisión es que el estado de él actual es gravemente. Si lo movemos, se puede morir. No sabemos si llega al quirófano. No sabemos si en el quirófano se va a morir. No sabemos si cuando abrimos se va a morir. No sabemos si va a soportar la operación. Pero hemos decidido y queremos tu opinión para terminar de concluir esta decisión. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Lo movemos o no? Miro a mi suegra quedó sorprendida porque sentía una seguridad, una convicción de parte del Señor. Le digo, va al quirófano y va a salir bien. La voluntad de él es luchar hasta lo último. Entonces, bueno, no se dice más, lo llevamos. Ese día era la reunión de pastores. Le mandamos un mensaje y todos los pastores estuvieron orando, compartiendo, guardando oración. La otra operación demoró más de 4 horas. Nos suponíamos que iba a demorar mucho más. La gracia de Dios y la misericordia de Dios en cada detalle. Nosotros, te dan un informe al mediodía, y nosotros teníamos contacto con personas que trabajaban allí porque todo el tiempo iban a visitarlo. Me decían en CTI, ustedes son amados. Porque nunca hemos visto tantos nefrólogos juntos, ni tantos NER juntos, ni tantas enfermeras juntas a visitarlo a él. Dice, no podemos mover una uña de Pablo que están todos ahí pendientes. Dice, no nos dejan trabajar, las tuvimos que correr. Es más, me contaron después ella que era verdad. Dice, nos corrieron los de CTI, porque dice que no podemos estar tanto sobre el paciente. Me informaron y me dijeron, Pablo ya está en CTI, ya lo operaron, pero no nos daban informe. Resulta que el cirujano se había olvidado de darnos el informe. Pero en el corazón estaba, pero ¿será que lo abrieron y no pudieron hacer nada? Cuando al otro día vienen a darnos el informe, el médico obviamente pidió perdón por la situación y llamó al cirujano, y el cirujano habló conmigo, obviamente, y le digo, quiero que me expliques qué encontraste. Y me dice, había un sangrado, había un coágulo, porque además por la gracia de Dios me había permitido llegar a la historia clínica a través de otro médico, que me había leído lo que había escrito el cirujano. Entonces me dice,
pusiste, le digo, en la historia clínica que había muchos coagulitos. Por eso nada más, si él está tomando anticoagulantes. Hay algo que médicamente no me cierra. Y me dice, no, ¿quién te dijo que eran coagulitos? ¿Vos querés saber realmente lo que le saqué a tu esposo? Sí, quiero saber lo que realmente le saqué. Me mira las manos, mi hermana estaba ahí junto, se reía porque dice, nunca había visto una mano tan grande. Dice, Pablo, lo que le saqué fue. Eso era lo que estaba tapando. Eso era lo que estaba permitiendo de que él no sobreviviera. Entonces había que iniciar un tratamiento, obviamente, que él como trasplantado tiene que tomar una medicación todos los días, vía oral, nada más. No la estaba tomando. Empezaron a pasar los días y no estaba tomando. Obviamente que el riñón en ese momento corría un segundo lugar y obviamente que yo sabía que esto era empezar -10 en este proceso. Los nefrólogos, el nefrólogo encargado de la gran cátedra de nefrología, un día se sentó conmigo y eso veíamos la mano de Dios y la gracia de Dios. Personas que no conocen a Dios. Personas que tienen el conocimiento y el conocimiento no les alcanza para comprender lo que pasa en el ser humano. Y no porque tengan mala voluntad, sino que Dios es más poderoso. Venía y me decía, me abrazaba y me decía, no sé qué decirte. El riñón no va a soportar esto. El riñón ya está. Ahora es Pablo y su vida. Sí, ya lo sé. Y yo le empezaba a hablar y mi hermana me decía, ¿vos te diste cuenta que vos le estás hablando a él como que si él no supiera del tema y le estás diciendo de que va a salir adelante, de que sí va a salir y que... Cuando empiezan a pasar estos 10 días de internación en el CTI, él empezó a comunicarse, y para hacerlo un poco breve, para no extendernos demasiado, empezó a comunicarse y por eso le bromeaba que cuando alguien se sienta bien empieza con la comida. Él estando entubado, dándole la morfina, los médicos me decían, está empezando a reaccionar, pero yo lo veía que no reaccionaba. Hablaba con él, oraba por él, cantaba con él. Pobre, capaz que por eso se quería ir el señor, porque le cantaba en el oído ahí. Cuando él estaba en esa situación, el médico me dijo, yo digo, quiero verlo. Y dijo, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Llegué a donde estaba ahí y me decían, ¿sabés? La enfermera dice, justo estoy por poner la morfina en este momento, pero justo hoy me voy a retrasar. Quédate con él. Y me lo dejaban ver bien, ¿no? Entonces podía hablar con él. El hombre enseguida empezó a recuperar, entubado, preguntándome si pagaba las cuentas. Me preguntó me dijo que le trajera comida. No se daba cuenta que estaba entubado, que no podía. Me pedía para ir al baño, no se podía mover, obviamente, tampoco, ¿no? Y yo siempre cuando nos íbamos, siempre decía, además de la oración, le decía, ¿sabes que te amo? ¿Sabes que Dios está con nosotros? El día que le sacaron la intubación, después de pedirlo, porque sabía que iban a pasar 14 días y 14 días te tienen que hacer directamente una traqueotomía. Yo no quería que le hicieran una traqueotomía porque sabía las infecciones que corría el cuerpo de él. Cuando le van a sacar, se lo sacan delante mío, la intubación. Entonces me dice, ¿esto es lo que estamos haciendo? ¿Es una excepción? No sé qué. Siempre llega la excepción a la regla. Es una excepción, vos no podés estar acá, pero vos estás acá, los médicos confían en vos, dice, saben cómo vos sos, no sé. Así que vas a verlo. Le sacan la intubación y me dijeron, mira que capaz que no habla, capaz que se pone mal, se angustia, es parte del proceso. Le sacan la intubación, le mojaba los labios, él trataba de comunicarse con señas, nos comunicábamos con señas. Los médicos me decían, ¿y cómo le entendiste lo que te quiso decir? ¿Qué fue lo que te dijo? Contanos, ¿qué fue lo que comentó? Cuando me voy a cerrar la puerta ese día de la intubación, yo sabiendo que no me podía hablar. Entonces yo le decía, no me hables porque no podés hablar. Cierro la puerta, yo siento como que se quiere hablar y queda como violeta. Claro, la impresión es fea, porque obviamente empieza la máquina a subirle las pulsaciones, el corazón se agita, y voy a cerrar y vuelvo de nuevo y lo miro, porque no entendía qué es lo que me iba a decir. Y con una voz gruesa, que se ríe porque él siempre me dice, que te amo. Diciendo el saludo que siempre le daba cuando me iba. Entonces los médicos así empezaron a aplaudirlo. Dicen, esto es una novela de amor, lo que estamos viendo acá en el CTI. El hombre le saca la intubación y lo primero que dice es, te amo. Teníamos esos detalles de Dios, ¿no? Viendo alrededor. Teníamos una enfermera que, por gracias a Dios, se congrega, una hermana en la fe, y ella me decía, Claudia,
vos no sabés lo que está sucediendo acá adentro. Yo no le puedo decir a la iglesia todo lo que veo. Dice, pero yo he visto montones de casos acá. Pero los nefrólogos mismos han venido a decirnos que ustedes son especiales. Nos han venido a contar, dice, que tienen un amor tan especial, que reciben las cosas de una manera diferente. Y yo decía, solamente Dios, solamente puede ser Dios. Cada vez que yo pasaba a visitarlo a él, yo sabía que no iba por él. Lamento decirte. Que yo sabía que Dios me llevaba ahí donde nadie podía entrar. No porque fuera capacitada ni por nada por el estilo, por la gracia y misericordia de Dios. Dios me llevaba a pasar por los huesos secos, por gente que se estaba muriendo realmente, por personas que realmente le quedaban días, por gente que no tenía esperanza. Cada vez que yo pasaba, yo decía, Señor, lo pusiste a lo último. Yo tengo que pasar por todas las camas. Yo no puedo hacer la vista gorda de que no pasar nada. Paso por todos los lugares. Y por esos lugares iba orando. Y dice, el Espíritu Santo está por aquí. Y tú te vas paseando y vas dando vida. Y tú vas a dar vida. Y das vida. Salía. Y cuando salía, que estaban todos los familiares esperando, venían y me decía la gente que estaba esperando, yo soy la única persona que sale con una sonrisa del medio del CTI. ¿Te dieron buenas noticias? No, pero tengo buenas noticias. Y entonces podía conversar con los familiares. Y me podía decir que... Y ellos me decían, bueno, vos sos psicóloga, ¿no? Porque manejas muy bien tus emociones, no salís estropeada como sale todo el mundo de ahí adentro. No, es que Dios me está ayudando. Es que hay gente que está orando por mí. Hay gente que está ayudando en este proceso. Entonces podíamos transmitir la palabra del Señor. Él llegó, ¿verdad?, cuando empezó a darse cuenta que no podía comer y todo lo demás, que le sacaron la intubación, que realmente lo que estaba pasando era que estaba en CTI. La primera noche que pasamos a sala, yo cuento esto y de llorar y reírse, trágico y cómico. Yo llegué a sala y yo sentí que ya estaba, Señor, ya se terminó todo. Me senté en aquel sillón que es incómodo, pero yo lo sentía como que era el palacio del rey. Y dije, bueno, estamos en sala, gracias Señor, esta noche voy a dormir después de 3 años y medio. Y cuando lo miro, él se incorpora y se sienta y se pone a conversar. Y en una dice algo que para mí fue el tope máximo de todo lo que había hablado, de todo el proceso. Espera que se vayan los enfermeros, último control, y me dice bajito, amor, yo ya no daba más. Parece que estuve grave, porque todos me miran y se emocionan de los que estaban ahí. En el proceso de eso habían hecho hemodiálisis no puede estar un familiar. Por la gracia de Dios yo estuve allí. Los enfermeros habían pedido que yo estuviera porque sabía cómo se funcionaba. Me dijo, ella tiene que estar, porque ella sabe cómo funciona. Y ella sabe cómo actuar frente a los rasgos de él. Ese mismo enfermero que lo había atendido en la noche me llamó, después que él me dijo eso. Y me dijo, ahora que Pablo está acá, yo te voy a decir algo. ¿Te acordás de que el día que yo te dejé entrar, que le dije al médico que vos te quedaras? Sí. ¿Sabés por qué te dije que te quedaras? No. Y me dice, porque yo, con los años que tengo de enfermero, con todo lo que nos capacitan y con todo lo que nos enseñan a no demostrar nuestras emociones al enfermo, no podía ver a Pablo así. No podía creer lo que estaba sucediendo. Yo no podía, yo pensaba que ese día me descompensaba. Por eso pedí que vos estuvieras ahí, porque sabía que si yo me descompensaba, vos ibas a hacer mi trabajo. Vemos cómo Dios toca personas que ni sabemos ni conocemos. Dios cómo se va manifestando. Fue un proceso obviamente difícil, pero Dios siempre estuvo ahí. Él siempre escribió sus líneas. Dios estuvo siempre en sus detalles. El Espíritu Santo me ministraba hace unos días y me decía, yo siempre te dije la verdad. Soy espíritu de verdad. Y cuando tenemos la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que tener temor a lo que vendrá, porque Él se encargará. Dios puede hacer el milagro, Dios puede hacerlo ya, Dios puede hacer el proceso, Dios puede fortalecerte, Dios puede ayudarte donde no hay nada para hacer.
El primer día, el primer síntoma que tuvo él, que él contó hoy, en el 2018, estábamos los dos durmiendo a la madrugada y el Espíritu Santo me despertó. Y lo sentí bien claro en mi corazón, me dijo, despertalo. Y yo dije, será cosa mía, Señor. Y el Señor me dijo, soy yo el que te lo llamo. Y lo sacudí. Y ahí él se estaba ahogando. Fue el primer síntoma. 21 de presión. No sabía, se podía haber ido en ese momento. Pero el Espíritu Santo me inquietó para que ahora. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo ministra, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo capacita. El Espíritu Santo es el que te da las fuerzas nuevas. Cuando él pasó el segundo proceso del trasplante del corazón, estábamos en un culto, en una reunión, como acá lo hacen también, a un tiempo de oración a solas con el Señor. Y me levanté de ese culto y le dije a él después de terminar la reunión, dije, ¡pah! ¡Qué culto! ¿Sabes que el Espíritu Santo cuando estábamos solos me atravesó con una espada del corazón? Algo va a suceder. Algo va a suceder. Y uno como ser humano especula, puede ser por acá, por allá, por ahí. El Espíritu Santo me dice, yo te lo llevo, te lo estoy preparando. Cuando él empieza a pasar todo este proceso y él me dijo que iba a ir al médico en mayo, yo ya sabía, el Señor me había hablado. El Señor te está preparando y vas a pasar por esto, pero Él es el que te tiene en su mano. Las palabras que me sostenían en el CTI cuando mi suegra no entendía nada tampoco y como madre desesperada. Yo decía, yo sé que Dios lo está preparando. Yo sé que el Señor es fiel. Yo sé que el Señor lo va a levantar entre los muertos. Sé que el Señor tiene poder para hacerlo. Salió del CTI, pasó todo este proceso, el Espíritu Santo en la intimidad. Se va a preparar, va a estudiar. Yo no sabía lo que el Señor iba a hacer. Cuando le dije a él, se me reía en la cara, ¿no? Era una Sara diciéndole que iba a tener un hijo. Dios abre la puerta de Zoom y empieza a estudiar. Yo sé que para él era un gran esfuerzo. Intelectual, físico, emocional. Y nos reímos porque yo le decía, bueno, el Señor me dijo que va a hacer, el Señor te va a respaldar, no me preguntes. A mí no vengas con quejas. El Señor anda, el Señor te va a orar. Él se iba a anotar a 2 materias y yo me río porque digo, el Señor, como decía mi esposo, hace mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él viene y dice un día, llego a trabajar y me dijo, me anoté en Zoom. Bueno, gloria a Dios, hiciste lo que tenías que hacer, fue lo que el Señor te mandó que hicieras. Sí, pero me anoté 4 materias. Y yo dije, ay, Señor, ¿no se te habrá pasado la mano? Gloria a Dios que Dios pudo orar, ¿verdad? Pudo lograr gracias a la ayuda del Señor. ¿Por qué estamos contando todo esto? Porque el impacto no es solamente para el que recibe el milagro, sino para todo su entorno. Para todo su entorno. Yo siempre me acuerdo de las palabras de la pastora Marina, siempre me acuerdo. Las tengo presente, siempre. Ella siempre se fija en los detalles que otros no se fijan. Me acuerdo de una reunión que ella vino, se acercó, me abrazó, porque todos preguntan por Pablo. Y ella me preguntó cómo estaba yo. Y Dios la usó en ese momento, porque era Dios diciéndome, hey, no me olvidé, estoy en los detalles. Él vivió parte del proceso. Cuando él quiso compartir, el Espíritu Santo empezó a ministrarle, ¿verdad?, lo que iba a compartir. Dijo, pero hay una parte que vos no sabés, porque no estuviste presente. O sea, que estuviste en CTI, porque no sabés lo que pasó alrededor. Pero los que estamos cerca, sí sabemos lo que vivimos. Sí sé lo que es adorar a Dios cuando todo va bien. Y también adorar a Dios cómo cobran esas palabras de adoración otro significado. De decir, yo sigo adelante, pase lo que pase, venga lo que se venga. Yo sé en quién he creído. Yo recibo lo que Dios me da a través de su palabra. Y su palabra es verdad y Él me da confianza. Por eso, en esta mañana, no sé cuál es la situación puntual que estás viviendo. Quizás no seas tú el que necesitas el milagro, pero quizás un familiar sí lo necesita. Sí, quizás estás siendo testigo de cosas que otros están viviendo y tú se sentías ajeno y solamente te conformás de decir, yo voy a orar, pero una oración livianita. Cuando le ponemos el corazón al Señor, se lo entregamos y reconocemos su grandeza, reconocemos que sin Él nada podemos hacer,
Él puede empezar a hacer cosas maravillosas. Y este es un tiempo para que creerle al Señor. Es un tiempo nuevo de levantarse, ¿verdad?, en fe al Señor y empezar a buscarle, porque Él quiere hacer cosas maravillosas en su pueblo. Dios quiere manifestar lo que nosotros hemos recibido de su gracia, de su amor, de su apoyo, de su proceso. De eso estamos hablando, de eso el Espíritu Santo quiere derramar. Solo nunca podríamos hacer nada, solamente en las manos de Dios. Por eso en esta mañana vamos a estar orando. Amén. Dios llegó a tiempo a la vida de Jairo, llegó a tiempo a la mujer con flujo de sangre, llegó a tiempo a mi vida y llegará a tiempo a su vida también. Hoy es una mañana que puede declarar victoria sobre tu vida. Dios puede hacer grandes cosas. Le invito a que se pongan en pie y vamos a adorar al Señor en esta mañana. Aquellos que esperan un milagro o esperan que Dios pueda hacer algo en su vida, aproveche, están en la casa de Dios y adelante de su presencia, porque Dios puede hacer grandes cosas sobre tu vida. Dios puede hacer cosas poderosas con cada uno de ustedes, con sus pastores, con este lugar, y gente también que van a seguir saliendo de este lugar para ir abriendo otros caminos para otros puedan conocer al Señor. En tu corazón yo quiero habitar, en intimidad te quiero adorar.